Sí, hay bastantes secuencias, ¿cuáles son secuencias lógicas? Bien, como ya vamos a dar inicio a la presente conversación respecto a los elementos de la presión preventiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como haciendo una pequeña introducción de la presión preventiva, debemos de tener en cuenta que la presión preventiva hoy en día es impuesta en aquellos delitos cuyas penas son superiores a los 4 años de pena privativa de libertad. Y como bien nuestro ordenamiento jurídico ha establecido, existen dos tipos de medida de coerción, una personal y una real. En el presente caso, la prisión preventiva hacemos referencia a aquellas medidas de coerción personal. ¿Por qué personal? Porque dicha medida es impuesta al ser humano. ¿Y cuál es el objetivo de esta prisión preventiva? En primer lugar, asegurar la presencia del procesado al debido proceso, a un proceso penal. Asimismo, esta prisión preventiva debemos de tener en cuenta que es de manera provisional y es eventual. ¿Qué significa eso? Que cuando se inician las diligencias preliminares, el representante del Ministerio Público, a recabar los primeros elementos de convicción y observa que existen indicios razonables para la imposición de esta medida, pues se solicita al juez de investigación preparatoria. Pero ¿qué sucede si durante dicha investigación se puede determinar, por ejemplo, el representante del Ministerio Público inició el proceso por robo agravado, pero conforme fue desarrollando su investigación, determinó que ya no es robo agravado, sino es hurto simple. Y al ser configurado un hurto simple, pues la pena es inferior a los 4 años. En ese sentido, bien, el representante del Ministerio Público como titular de la acción penal puede solicitar la variación de la prisión preventiva o el abogado defensor, ya sea el abogado privado o el abogado de oficio, puede recurrir al juez de investigación preparatoria y solicitar el cese de la prisión preventiva o la variación de la prisión preventiva. Por eso decimos que una de las características importantes de dicha prisión preventiva es la provisionalidad y que puede ser suplida por una comparecencia restringida. Esta variación de la prisión preventiva se puede realizar en cualquier etapa del proceso, ya sea durante la investigación preparatoria, se puede interponer en la etapa intermedia e inclusive en la etapa de juicio oral. Por eso que sí, a ver, ¿alguien levantó la mano? Sí, William. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera consultarle algo. Según el acuerdo plenario del 2019, se menciona que la prisión preventiva tiene que tener primero sospecha grave, si no me equivoco, para poder recién poner. Correcto, así es. Pero varias veces se ha impuesto incluso en las diligencias preliminares. Justamente eso ya, respecto a su pregunta, quien le habla está
realizando un pequeño artículo denominado desnaturalización de la prisión preventiva, porque efectivamente sabemos que la prisión preventiva se aplica de manera, o se debería aplicar de manera excepcional. Sin embargo, algunos magistrados, ya desde que el representante del Ministerio Público solicita o hace requerimiento de prisión preventiva, inmediatamente ellos ya tienen en su ámbito subjetivo declararla fundada. Única y exclusivamente porque se basa en que la pena es superior a los 4 años. Ya conforme vamos a ir desarrollando estos elementos, vamos a darnos cuenta que efectivamente existe un abuso arbitrario por parte de los magistrados en aplicar la prisión preventiva. Y si bien es cierto, existe un sinnúmero de jurisprudencia en la cual se determina los presupuestos que debe regirse en la prisión preventiva. Sin embargo, algunos magistrados no toman en consideración eso y única y exclusivamente toman la versión del representante del Ministerio Público. Últimamente han salido los acuerdos plenarios, el acuerdo plenario 1/2019, efectivamente, como usted mismo lo mencionó, y anteriormente a ello hubo la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que son las más recientes, independientemente de las jurisprudencias que se han venido emitiendo, ya sea por el Tribunal Constitucional, ya sea también por la Corte Suprema, ¿no? Donde se aprecia, por ejemplo, la última es la casación 474-2021 Tacna, que hace referencia respecto a la determinación de peligro procesal, ¿cierto? Pero vamos a dar vamos a ir paso a paso para poder nosotros determinar por qué en algunos magistrados no, llamémoslo así, no respetan los elementos o los presupuestos de la prisión preventiva. E inclusive ya de acuerdo al acuerdo plenario 1/2019 han aumentado 2 presupuestos más, como es la duración de la prisión preventiva y la proporcionalidad e idoneidad de la prisión preventiva. ¿Cierto? Entonces, vamos desarrollando los presupuestos de la prisión preventiva. Ya como es conocimiento, estos presupuestos de la prisión preventiva los encontramos regulados en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, en donde como primer presupuesto o primer requisito se precisa que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Ahí vamos, William, a lo que tú vas, a la pregunta que tú has realizado. ¿Existan fundados y graves elementos de convicción? Sabemos que al realizar la prisión preventiva, que es una medida de coerción personal, el fiscal tiene única y exclusivamente la etapa preliminar, de diligencias preliminares, para que pueda recabar esos elementos de convicción. Si estamos hablando de un delito de violación sexual, tiene que existir, en primer lugar, una denuncia por parte de la agraviada. Tiene que existir una declaración por parte de la agraviada, que esta declaración se puede realizar como prueba anticipada, ¿no?, ante el juez de investigación preparatoria. Tiene que existir un reconocimiento médico legal, donde el médico legista pueda determinar si efectivamente existen lesiones intra o extragenitales en la mujer. Quizás se practique una pericia de espermatograma donde se pueda determinar si de repente en la cavidad vaginal se ha encontrado restos de espermas y que estos espermas sean compatibles con los del imputado o los supuestos imputados.
A eso nos referimos que existan fundados y graves elementos de convicción. Y todo eso, el fiscal tiene el plazo de 48 horas para recopilar toda información. Y una vez que se recopila esa información, el fiscal determina si solicita ante un requerimiento al juez de investigación preparatoria para que pueda imponerle al imputado la prisión preventiva. Ahora, estos fundados y graves elementos de convicción, como ya se ha apreciado en el Acuerdo Plenario 1-2019 y la Sentencia Plenaria 1-2017, de que tiene que existir suficientes indicios. Ahora, existen unas opiniones divergentes al momento de nosotros referirnos por indicios. En el sentido de que un indicio, puse el ejemplo de violación sexual, que el reconocimiento médico legal determine que efectivamente la parte agraviada ha sufrido violación sexual o que presenta lesiones y que esas lesiones han sido derivadas de violación sexual. Otro indicio es el examen de sangre, en la cual la sangre encontrada en el cuerpo de la agraviada es compatible con el imputado. Otro indicio que la prueba de espermatograma que se le hizo en la cavidad vaginal agraviada es compatible con los espermas que arroja el imputado. Entonces, esos indicios para el representante del Ministerio Público son suficientes para poder determinar que Juan Pérez sea el autor de la comisión del hecho delictivo. Debemos de tener en cuenta que en las diligencias preliminares, como en la investigación preparatoria, no existe un grado de certeza. No estamos hablando de certeza. Recién la certeza se va a materializar en juicio oral, cuando ya se han actuado todas las pruebas. Siempre no olvidemos que cuando hablamos de prisión preventiva estamos hablando de indicios razonables que el imputado o los imputados sean los autores cómplices de la comisión de un hecho delictivo. Ahora, algo muy importante que como estudiantes, como profesionales, debemos de tener en cuenta que dichos elementos de convicción tienen que tener una relación o una vinculación con el imputado. ¿Cómo así? ¿Qué pasaría si de los elementos de convicción que ha recogido el representante del Ministerio Público se observa que el esperma que se ha encontrado en la cavidad vaginal de la mujer, de la agraviada, no es compatible con los del imputado? Otro punto, los restos de sangre que se le ha encontrado a la agraviada no son compatibles con los del imputado. Entonces, si estamos frente a esa figura, efectivamente podríamos determinar que los elementos de convicción que se han encontrado o que el fiscal ha recopilado no son suficientes para demostrar o acreditar que Juan Pérez sea el autor de la comisión de un hecho delictivo. Siempre es importante que nosotros debemos de tener en cuenta los graves y fundados elementos de convicción. Tanto el representante del Ministerio Público como el abogado defensor
debemos de tener en claro esa conexión, esa relación que realiza el fiscal para vincular de manera directa al imputado con la comisión del hecho delictivo. A eso nos referimos con la elementos de convicción y su vinculación al imputado, o al imputado. Otro punto que el legislador ha tomado en consideración es que la pena sea superior a los 4 años. Mayormente en las audiencias de prisiones preventivas, cuando el fiscal realiza su sustento u oraliza su requerimiento de prisión preventiva, él precisa, al señor se le está acusando por el delito de violación sexual, artículo 170 del Código Penal. Y en ese sentido, la pena que se le va a imponer es superior a los 4 años. Y eso es suficiente para que el magistrado pueda determinar que efectivamente, al dar lectura, hacer una lectura literal del 170, podamos determinar que efectivamente la pena sea superior a los 4 años. Hoy en día, nuestros legisladores han creído conveniente presentar un proyecto de ley que está en debate y han propuesto que la pena para imponer la prisión preventiva sea superior a los 6 años. Hasta el momento no ha sido aprobado, se encuentra en debate todavía. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos desde el artículo 106, que es la parte especial de nuestro Código Penal, casi el 90% de los delitos, las penas son superiores a los 4 años, empezando por un homicidio simple, un parricidio, un infanticidio, un homicidio por emoción violenta, con excepción de los delitos que es contra la vida humana dependiente. Ahí hacemos referencia al aborto, autoaborto, aborto consentido, aborto eugenésico terapéutico. Esos son delitos cuyas penas son inferiores muchas veces al año de pena privativa de libertad. Y la mayoría se sanciona con prestación al servicio comunitario. ¿Sí? Después los otros delitos, hurto simple, hurto agravado, robo, usurpación, delitos contra la administración pública, la mayoría de los delitos son superiores a los 4 años de pena privativa de libertad. Otro punto que ha empezado en debate y siempre nos ha conllevado a debate es cuando nos referimos al peligro de fuga y al peligro de obstaculización. Y hay algo muy importante que ya lo vamos a tocar también, es respecto al principio del interés superior del niño. Que esa sentencia es un proceso de habeas corpus, proceso acumulado, que ha sido recogido y que ha sido implementado, llamémoslo así, en el proceso de habeas corpus 502-2018, iniciado ante el procesado de Ollanta Latazo y Nadine Heredia. ¿Cierto? La siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora sí ya desarrollando lo que son los fundados y graves elementos de convicción, es preciso tener en cuenta lo establecido en la sentencia plenaria casatoria, conforme le estaba mencionando, 1/2017, en sus fundamentos jurídicos 23 y 24, donde lo mencionaba también el joven William Rafael respecto a la sospecha grave y fundada.
que esa sospecha tiene que tener un sustento, y ese sustento tiene que estar basado en los elementos de convicción. Ya puse de ejemplo en un delito de violación. Otro delito podríamos hablar el tema de un caso de robo agravado. 5 sujetos llegan en un automóvil a asaltar el grifo, por ejemplo, Primax. Llegan y de los 5 que han participado, capturan a 4. De las diligencias preliminares, ustedes están defendiendo a uno de ellos. De las diligencias preliminares se observa, o de la visualización de las cámaras de seguridad, que le están involucrando a su patrocinador. Sin embargo, de la visualización de esas cámaras que obra en el grifo, no se puede determinar que su patrocinado haya participado en el delito de robo agravado. Si existe esa duda, si no hay una sospecha grave y fundada, o que si los indicios son insuficientes, pues se tiene que precisar al momento de sustentar que su patrocinado no se le debe de imponer la prisión preventiva. Nosotros como abogados, cuando estamos en la defensa, así como el representante del Ministerio Público tiene facultades para presentar elementos de convicción, nosotros como abogados también tenemos derecho a presentar elementos de convicción. ¿En qué casos? Puse el ejemplo de robo agravado a un grifo. El fiscal, su elemento de convicción, presenta una cámara de seguridad donde se visualiza efectivamente llegaron los sujetos, pero no se puede determinar de que mi patrocinado haya participado en ese hecho delictivo. Entonces, yo como abogado presento mis elementos de convicción y le digo, señor juez, a mi patrocinado no se puede vincular con estos elementos de convicción por lo siguiente. El día que sucedieron los hechos, mi patrocinado se encontraba en un curso programado por librería virtual de manera presencial en la sede en la Casa de Cultura de la ciudad de HP, por ejemplo. Y acá están las cámaras de seguridad, donde el evento empezó 8:30 y terminó 11 de la noche, y el atraco fue a las 10:40 de la noche. Presento como testigos al señor William, al señor Ángel y a la señorita Heidi, donde ellos pueden corroborar que durante ese tiempo, efectivamente, mi patrocinado se encontraba con ellos realizando un trabajo. Así como se puede visualizar de la cámara que Librería Virtual grabó el evento, donde se aprecia que durante todo ese momento, inclusive en el coffee break, mi patrocinado se encontraba con ellos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos corroborando y verificando a través de nuestros elementos de convicción que nuestro patrocinado no se le puede involucrar en este hecho delictivo. Y eso lo encontramos establecido en la sentencia plenaria casatoria 1/2017, de fecha 11 de octubre del año 2017, cuando ustedes pueden apreciar FFJJ, hacemos referencia a los fundamentos jurídicos. Cuando nosotros damos lectura a un acuerdo plenario, a una sentencia plenaria,
o a una jurisprudencia, siempre nosotros vamos a tener los fundamentos de hechos y los fundamentos jurídicos. Y en ese caso, lo precisado lo encontramos en esa sentencia plenaria casatoria en los fundamentos jurídicos 23 y 24. Respecto a la pena superior a los 4 años, ya le expliqué de manera precisa, ¿no?, cuando el legislador ha creído conveniente. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Aquí sí es un tema bien abstracto, en el sentido de que muchos jueces ya empiezan a aplicar su discrecionalidad, su posición. Para ellos consideran que existe peligro de fuga. He creído conveniente resaltar lo que establece la casación 631-2015, Arequipa. Esta sentencia casatoria establece 3 presupuestos para el peligro de fuga. Mayormente, antes que se diera esta casación, el peligro de fuga lo teníamos enmarcado a que el legislador considera pertinente que el imputado se va a dar a la fuga, en otra parte, va a ir de la administración de justicia. Sin embargo, ha existido opiniones divergentes en el sentido de que el peligro de fuga, nuestro legislador lo ha enmarcado de 3 ámbitos: la posesión, el arraigo familiar y el arraigo laboral. La posesión está enmarcada al lugar de tu residencia, al lugar donde tú vives, lugar donde tú pernoctas. A eso hace referencia la posesión. Y esto quedó, se generó polémica, pues en el caso de la señora Keiko Fujimori, Higuchi, no sé si usted recordará, cuando se estaba ventilando el tema de la prisión preventiva, se determinó que efectivamente ella no tenía esta denominación, la posesión, es decir, no tenía un lugar seguro donde ella pueda radicar. ¿Por qué? Porque ella, a la fecha, radicaba o radica en bienes alquilados. No se conoce una propiedad a nombre de ella. Entonces, los legisladores creyeron conveniente que efectivamente había un peligro de fuga. Por eso es que se le impuso la prisión preventiva. Luego tenemos el arraigo familiar, que aquí sí hay también opiniones encontradas respecto al arraigo familiar. El arraigo familiar está enmarcado o está enfocado a que el imputado o los imputados no tienen un vínculo paterno filial o no tienen un vínculo familiar que lo pueda cimentar en un lugar determinado. Se cometió un delito en la ciudad de Chepén. El señor vive solo, es motocarrista. Entonces, no, como no tiene familia, prisión preventiva. No existe el arraigo familiar. Pero hemos observado que, e inclusive algunos colegas que ustedes han podido visualizar también por tutoriales de YouTube, el arraigo familiar se precisa lo siguiente. El arraigo familiar no solamente es que tú tengas que acreditar
que tú tienes hijos. ¿Cómo así? Algunos magistrados a nivel nacional y la experiencia que he podido recabar, su posición es la siguiente. Señor abogado, si bien es cierto, usted está acreditando de que su patrocinador tiene hijos, pero eso no es el sustento en la cual determine que su patrocinado esté, o sea, el sostén de su familia. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender este arraigo familiar? De que no solamente tú tienes que, por ejemplo, adjuntar que la partida de nacimiento de mis hijos, sino qué es lo que tú también tienes que demostrar, que yo soy el sostén o el sustento de mi familia. Yo soy la única persona que trabaja. Yo soy la persona que llevo el sustento, o llamémoslo así, la comida a mi hogar. Eso es lo que los magistrados están solicitando hoy en día. Y acá es un tema muy importante. Acá es un tema muy importante. Cuando yo hice la introducción a la prisión preventiva, toqué el principio del interés superior del niño. ¿Y por qué toqué este principio superior del niño? Porque en el proceso de habeas corpus 502-2018, que es del señor Ollantumala Dazo y la señora Nadine Heredia, estos determinaron que si ambos padres son recluidos, al establecimiento penitenciario, entonces, ¿cómo podemos o cómo crecerían ellos sin una imagen paterna y sin una imagen materna? Por eso es que nuestros legisladores han querido conveniente recabar ese principio del interés superior del niño. Y eso ha sido recogido en ese proceso de habeas corpus. Gracias a ese proceso de habeas corpus es que fue recogido, fue sustentado, y es por ello que le variaron la prisión preventiva, tanto a la señora Nadine Heredia como al señor Ollanta Humala Tazo. Entonces, hoy en día lo podemos, si bien es cierto, no está como un presupuesto, sin embargo, a través de ese proceso de habeas corpus, ha sido recogido ese principio. Pero los jueces del Tribunal Constitucional han tomado en consideración lo que establece el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y Adolescente. Específicamente en la observación general número 14 del Comité de Derechos del Niño en los fundamentos 55 al 57. Esta información, si ustedes quieren profundizar, lo pueden encontrar
en el proceso de habeas corpus del señor Ollanta Tazo y Nadine Heredia en el 502-2018. Y también esta observación general número 14 ha sido recogido también en el caso de la señora Keiko Fujimori Iguchi. Entonces, cuando nosotros hablamos de un arraigo familiar, no solamente es acreditar que tú tienes hijos, sino tú tienes que acreditar que eres el sostén de tu familia. Tú tienes que acreditar que tú, siendo el sostén de tu familia, se te pone una prisión preventiva, tus hijos o tu hijo y tu esposa, tu conviviente, pues van a quedar en el desamparo. Y por ese principio del interés superior del niño, los tribunales pueden variar esa decisión, independientemente que la pena sea superior a los 4 años. ¿Y qué pasaría si no lo valora? Puedes apelar, puedes irte a la Corte Suprema como un recurso de casación extraordinario, correcto, pero nuestro Código Procesal Penal establece que en cuanto a la prisión preventiva puedes recurrir de manera extraordinaria a través del recurso de casación para verificar si efectivamente el pronunciamiento de la prisión preventiva se ha de realizar ante un debido proceso o no. Si es que en esas 3 etapas fuera denegado, puede recurrir ante un habeas corpus. Ahora, el arraigo laboral está enmarcado a el tema que hoy en día sabemos que nuestro país, el Perú, es un país informal. ¿Cómo es informal? Porque sabemos que la mayoría de las personas trabajan siendo peones de chacra, siendo motocarristas, siendo ayudantes, en albañilería, etc. Entonces, los magistrados han creído conveniente que si no tienes un arraigo laboral consistente, veraz, pues existe un peligro de fuga. La siguiente, por favor. Ya. Finalmente tenemos el peligro de obstaculización. Como mencioné, existe un sinnúmero de jurisprudencia en la cual les quiero compartir que habla la casación 1445-2018 nacional. El peligro procesal debe basarse en un riesgo concreto y no en especulaciones. Debemos de tener en cuenta que cuando nosotros hablamos al peligro de obstaculización, no solamente hablamos al peligro de fuga, sino también al peligro de obstaculización. ¿En el sentido de qué? De que este peligro de obstaculización tiene que ser concreto, tiene que ser veraz. El fiscal muchas veces dice, señor magistrado, en el presente caso existe obstaculización porque el señor Juan Pérez puede intervenir o puede perturbar en las investigaciones, en los testigos, etc. Pero si nosotros revisamos la casación 474-2021 Tacna, no es cuestión de decir, puede hacerlo, pero la pregunta es, ¿cómo lo haría? ¿O cómo lo va a hacer? El imputado, señor magistrado, va a entorpecer la administración de justicia. ¿Cómo? No, señor magistrado, lo que pasa es que él puede atemorizar a los testigos, puede ir, lo puede amenazar, es delincuente. Pero ¿cómo? ¿Cómo usted acredita de que el imputado o el procesado va a ir a amenazarlo a la parte agraviada? A eso se refiere esta casación de Tacna. Y esta casación es reciente, más o menos tendrá máximo un mes, en la 474-2021, donde me voy a permitir
leerlo. Dice, el peligro procesal exige un grado de certidumbre suficiente que destruya la duda que se cierne frente a la sujeción procesal y su definitiva concurrencia a cada una de las etapas del proceso penal. Si existe peligro de sujeción, el escenario de dubitación, se requiere que los arraigos o ausencia de obstaculización no sean nominales. El tema de nominales no está en que podría ser en algo subjetivo, sino reales, un escenario de certeza. En consecuencia, mientras la pena abstracta sea más grave, los arraigos y la exención de obstaculización debe ser de mayor calidad y suficiente, en sentido proporcional. Fundamento jurídico 6.4. Como les mencionaba, jóvenes, no solamente el fiscal tiene o debe decir, señor magistrado, el imputado va a obstaculizar la investigación, va a entorpecer la investigación. Pero la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer, señor juez? Y nosotros, cuando sustentemos también el periodo de obstaculización, debemos de ser enfáticos al momento de decir, señor magistrado, el representante del Ministerio Público ha manifestado que mi patrocinado puede obstaculizar a la justicia. Sin embargo, no ha precisado cómo. El representante del Ministerio Público ha hecho algo subjetivo, podría, pero no ha dicho cómo. Y según la casación de Tacna del 2021, la 474, 2021 Tacna, precisa en su fundamento 6.4, precisa lo siguiente. Tiene que ser real, tiene que ser conciso, tiene que ser veraz. En este caso tiene que existir una certeza que acredite que efectivamente mi patrocinado va a obstaculizar la acción de la justicia. Acá no estamos con subjetividades, acá estamos con realidades, acá estamos con certeza. La última, por favor. Y antes de hablar de plazos, estamos a través del acuerdo plenario 1/2019, hace referencia también a la duración de la prisión preventiva. Nosotros hemos visto que la mayoría de los fiscales de investigación preparatoria acuden al órgano jurisdiccional y le dicen, señor magistrado, solicito 9 meses de prisión preventiva. Pero sin embargo nosotros, como abogados, no refutamos el plazo, la duración de la prisión preventiva. ¿Por qué? No decimos, a ver, señor juez, el fiscal pide 9 meses de prisión preventiva, pero ¿cuáles son esos actos de investigación que va a realizar en ese tiempo? Les pongo un ejemplo. Usted recordará, y a los que han sido mis alumnos, le he precisado también este ejemplo. En la ciudad de Piura, Talara o Sullana, hubo un caso que a una persona, por el tema de un hurto de un pavo en épocas de Navidad, le impusieron una prisión preventiva de 9 meses a este imputado. Pero sin embargo, no se precisó cuáles eran las diligencias preliminares o las diligencias que se iban a realizar durante ese tiempo. Si al señor lo encontraron con las manos, como yo lo denomino, con las manos en el pavo, con las manos en la masa, infragrancia delictiva, ¿por qué el fiscal no fue por una acusación directa? ¿Por qué el fiscal no solicitó de repente una conclusión anticipada? O de repente una terminación anticipada. ¿Por qué esperar 9 meses? Por eso se denominó duración de la prisión preventiva. El fiscal pide 9 meses. Nosotros como abogados decimos,
señor juez, el fiscal pide 9 meses, pero que precise cuáles son esos 9 meses. Considero que se revoque el plazo de 9 meses. Considero que 3 meses son suficientes para que el fiscal pueda investigar. ¿Cierto? A eso nos referimos con la duración de la prisión preventiva. Esa duración de la prisión preventiva está enmarcada ¿a qué? Al tema de la proporcionalidad, idoneidad y el principio de necesidad. Estos 3 principios estén marcados ¿a qué? ¿Es justificado que se le imponga a una persona una prisión preventiva? Teniendo en cuenta que la prisión preventiva es la última ratio dentro de las medidas de coerción personal. Porque no se le pone una comparecencia simple, porque no se le pone una comparecencia con restricciones, porque no se le pone un grillete, un videovigilancia. Porque en la mayoría de los casos se impone prisión preventiva. Única y exclusivamente se pone prisión preventiva porque los delitos superiores a los 4 años. En un homicidio simple, Juan Pérez mató a María o mató a Pedro. Prisión preventiva de 9 meses. Pero durante esos 9 meses, ¿qué actos de investigación vas a realizar? Si tú acreditas, tú como fiscal, acreditas que es responsable Juan Pérez, ¿por qué no vas quizás por una terminación anticipada? Porque con la terminación anticipada ya en poco tiempo tienes los resultados y tienes una sentencia. Por eso yo les precisé que al inicio también que existe una desnaturalización de la prisión preventiva. Ahora, ya hablando de los plazos que nos establece nuestro Código Procesal Penal son los siguientes. La prisión preventiva no durará más de 9 meses. Estamos hablando de la prisión preventiva, porque la prolongación de prisión preventiva es otro tema. Tratándose de procesos complejos, la prisión no durará más de 18 meses. En caso de criminalidad organizada, los plazos son de 36 meses. Bien, jóvenes, creo que esta clase ha sido más lenta, más precisa. Algunos de ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, pues me la pueden hacer saber. Si no, paso al siguiente tema. No sé qué es lo que determine librería virtual respecto a las preguntas, dudas.